Hipótesis son los resultados previos, menos todavía. Teoría representa el análisis crítico de los resultados. Análisis crítico de los resultados con los antecedentes, eso es discusión. Teoría implica la revisión del diseño experimental. Hipótesis es una suposición que responde a la pregunta. Claro, hipótesis es eso, pero teoría implica la revisión del diseño. No. ¿Hipótesis es una posible respuesta al fenómeno observado? Sí. Teoría se construye con hipótesis aceptadas. Sí. Javiera. Profe, A ver, Javiera. es ¿Sí? que ¿se acuerda cuando hicimos la actividad del verdadero y falso? ¿Ya? Resulta que eso de habíamos puesto falso el tema de que la hipótesis corresponde a los resultados. Sí. Pero aquí dice Es una posible respuesta. respuesta al fenómeno Claro, observado. es una suposición. ¿Ya? Claro. Claro, es una posible respuesta. Claro, sí. ¿Sí? Ya, me dejé guiar por el tema de posible Ah, ya. respuesta. Claro, es distinto respuesta que a resultados. ¿Ya? Claro, ya, Ok. gracias, profe. ¿Ya? Bien, sigamos con la 3. Según la teoría quimiosintética de Parín-Haldane, ¿cómo se formó la vida, ojo, la vida en la Tierra? Palabra clave, vida. Por el efecto combinado de calor y rayos UV, por sí solo no me forma nada. Mediante la evolución de las protocélulas, eso es evolución biótica o biológica. Estamos partiendo de protocélulas, ya hay vida. Ya hay vida. Por la síntesis prebiótica formó vida. No, formó moléculas orgánicas complejas. A través de una evolución prebiótica, sí, una evolución prebiótica que fue una evolución química. A partir de las moléculas orgánicas que se formaron por síntesis prebiótica, en el transcurso del tiempo fueron evolucionando y dieron origen finalmente a las protocélulas. A través del cambio de atmósfera reductora oxidante, no, eso es una consecuencia de la vida. Recuerden que la vida cambió condiciones reductoras de la atmósfera a condiciones oxidantes. Por lo tanto, la correcta es D, a través de la evolución prebiótica. ¿Okay? Veamos la 4. Uno de los argumentos de la teoría de evolución de Darwin es la selección natural. ¿Cómo explica Darwin este mecanismo? ¿Cómo explica él, Darwin, Charles Darwin, en sus tiempos? Lo que evoluciona son las poblaciones y no los individuos. ¿Quién establece esto? Neodarwinismo, teoría sintética, no Darwin. B. Los individuos más aptos son eliminados de la población. Falso. Es al revés. Los menos aptos son eliminados. Incorrecto. C. El ambiente aumenta los genotipos más aptos. Aquí se podrían haber confundido con esa. ¿Por qué no es C? Porque realmente el ambiente aumenta los genotipos más aptos. A ver, ¿quién se atreve? Porque Darwin nunca habló de genética. Los conocimientos de genética eran prácticamente mínimos en los tiempos de Darwin. Nunca se habló de genotipo. Nunca explicó cómo se transmitían los caracteres hereditarios de padres a hijos. Por lo tanto, C es un postulado o es, digamos, un aporte de la teoría sintética. E dice, la selección natural escoge las mutaciones que son favorables en un ambiente dado. Correcto, pero eso no lo explica Darwin. Tampoco habla de mutaciones Charles Darwin. D. El ambiente aumenta el número de individuos con variaciones favorables. Eso sí, eso lo dice Darwin, ya para explicar cómo funciona la selección natural. Recuerden que es una competencia por los recursos limitados. ¿Quién alcanza los recursos? Los individuos que tienen las variaciones favorables. Por lo tanto, en el proceso de selección natural,
el ambiente va aumentando el número de individuos con variaciones favorables. ¿Ya? Sigamos. La número, a ver, tengo que pasar acá. Se puede correr. Valentina, ¿cuál es tu duda? Dime, ¿Profe? Valentina. ¿Ya? Hola, profe. Mi Hola, duda hola. es cuando estábamos 4. hablando de la siguiente, ¿Ya? sí, la 4. Más que nada es como porque en la clase lo hemos explicado y todo, y cuando hablamos sobre de que lo que evoluciona son las poblaciones y no los individuos, eso es en la teoría sintética de la evolución, ¿cierto? Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque la teoría Y sintética dice que los individuos solamente aportan sus genes. Los individuos son, digamos, duran muy poco. Y en realidad lo que se transmite de claro, padres a hijos son los genes y lo que va adaptándose en el tiempo son las poblaciones. perfecto. Pero en el caso de Darwin, para Darwin entonces lo que evolucionaba era solo, ¿Aló? es como esa mi duda. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Dime. Mi duda es si ¿qué era lo que para Darwin evolucionaban los individuos? ¿Solo eso? En realidad para Darwin el concepto de selección natural, porque la pregunta es en relación a la selección natural, ¿cómo explica él ese mecanismo? ¿Ya? Por lo tanto, tienes que entender cuál era la explicación de Darwin para el concepto de selección natural. ¿Ya? Por lo tanto, No, tienes que no, sí, pensar qué profe, era sí, para... eso lo ¿No entiendes? entiendo, pero era como una ¿Ya? pregunta como adicional, como que ¿qué era lo que evolucionaba Ya. para Darwin? Si eran los individuos. Está medio difuso eso, porque en algunas oportunidades Darwin planteaba que los individuos, pero en realidad para él lo más importante es que estas poblaciones son las que van cambiando en el tiempo, ¿ya? La población es la que está Ya, cambiando. En algunos casos hablaba de los individuos, pero en general en su postulado evolutivo él habla de las poblaciones, ¿ya? ¿Ok? ya. Sí, perfecto, gracias. ¿Vale? Ok. Bien, vamos a la 5. ¿Qué característica incorpora la teoría sintética de la evolución al darwinismo? Entonces, debemos tener claro qué plantea el darwinismo y qué característica incorpora la teoría sintética, algo que sea distinto al darwinismo o que apoye al darwinismo. Lo que evoluciona son los ecosistemas y no los individuos. No, creo que había aparecido en una sentencia verdadero y falso. En realidad, la teoría científica no dice que evolucionan los ecosistemas. El origen de la variabilidad es la competencia por los recursos limitados. El origen de la variabilidad es la competencia por los recursos limitados. Esto es selección natural. ¿Ya? La competencia por los recursos limitados es selección natural. Por lo tanto, la teoría sintética, recuerden que también acepta la selección natural. Por lo tanto, esto no es un postulado directo de la teoría sintética. Los organismos que presentan semejanzas tienen un ancestro común. ¿Eso es neodarwinismo o darwinismo? Darwinismo, ¿ya? Eso lo establece Darwin en sus 4 argumentos. Los cambios ambientales producen especiación sobre la base de la variabilidad. Sí, eso lo dice Darwin. Darwin dice que para que exista especiación como base dentro de la población, tiene que existir variabilidad. Si hay variabilidad, va a actuar la selección natural. Y en el transcurso de muchas generaciones se puede generar nuevas especies. ¿Ya? La selección natural escoge las mutaciones favorables aumentando su frecuencia. Sí, este es un aporte directo de lo que nos dice la teoría sintética. Con el hecho de hablar de las mutaciones, la teoría sintética nos explica cuál es el origen de la variabilidad. Por lo tanto, la teoría sintética acepta la selección natural, es la selección natural la que escoge las mutaciones favorables, aumentando la frecuencia de estas mutaciones favorables, aumentando el número de individuos que tienen las variaciones favorables, las mutaciones favorables. ¿Ya? Bien, la 6. La homeostasis es una característica de los seres vivos. Homeostasis, nunca olvidar, es mantener un rango óptimo, un control interno de los procesos. Por lo tanto, mantención de un control interno.
Liberación de energía química de la glucosa, eso es respiración. Realización de actividades simultáneas que poseen un orden específico y complejo. ¿Qué será eso? ¿Qué será la B? ¿Por qué no pusieron la B? Eso es organización. Muy bien. La D dice capacidad de responder a los estímulos externos e internos. Eso es irritabilidad. ¿Ya? E dice elaboración de macromoléculas complejas desde moléculas simples y aporte de energía. ¿Qué será la E? Elaboración de macromoléculas complejas desde moléculas simples y aporte de energía. Metabolismo, exactamente. Específicamente anabolismo. Por lo tanto, C, mantención de un control interno en los procesos. Número 7. ¿Qué organismos son característicos del dominio eucaria? Ahí está fácil. Eucaria, eucariontes. Por lo tanto, había que pensar puros eucariontes. ¿Hongos unicelulares? Sí. ¿Bacterias extremófilas? No. Bacterias extremófilas son procariontes. Chao. ¿Hongos saprófitos? Sí. ¿Plantas? Sí. ¿Microalgas? Sí. ¿Arqueas? No. Acá, ¿cuál me la he hecho perder? Las bacterias gram negativas. Acá, las bacterias gram positivas. Por lo tanto, 100% B. ¿Okay? Todos eucariontes. Número 8. ¿Qué diferencia a una célula procarionte de eucarionte? Las procariontes se tiñen de color violeta y las eucariontes de color rosado. No. Esto apunta a diferencia entre gram positivo y gram negativo. Totalmente falso. Las eucariontes presentan plasmodesmos, las procariontes vacuola. No, no todas las eucariontes presentan plasmodesmos, solamente las vegetales. Las procariontes tienen vacuola, no tienen vacuola, no tienen sistema de endomembrana. La vacuola es un organelo. Las procariontes tienen como promedio 0,5 a 3 nanómetros y las eucariontes 2 a 100 nanómetros. El mismo detalle de verdadero y falso. Ahí está el detalle. Por lo tanto, hay que afinar la vista. ¿Ya? Cuidado con esto. Si dijera micrómetros, ahí estaría correcto. Las procariontes tienen varios cromosomas, las eucariontes uno solo. Al revés, las eucariontes tienen varios, las procariontes tienen uno solo. ¿Las eucariontes poseen tráfico intracelular de vesícula? Sí. ¿Las procariontes no? Sí. No poseen tráfico intracelular, por lo tanto es D. Número 9. Recorrido aquí va a quedar en la otra página. ¿En qué se diferencian las células vegetales de las animales? Vamos viendo. Las vegetales son autótrofas, como dice, quimiosintéticas. Ahí más grande para que se vea bien. Las animales heterótrofas por ingestión. ¿Dónde está el detalle? Ahí está el error. Las vegetales son fotosintéticas. ¿Ya? Recordar que lo recalqué en verdadero y falso. Las vegetales tienen pared celular de péptidoglucano, las animales no. Claro, animales no tienen pared, pero las vegetales no tienen péptidoglucano. Tienen pared celular de celulosa. Exacto. Las vegetales no tienen retículo endoplásmico. Las animales sí poseen. Las vegetales tienen retículo. Las animales también tienen retículo, pero las vegetales sí tienen retículo. Son eucariontes, tienen sistema de membrana. Las vegetales no tienen plásmidos. Las animales sí poseen. Recuerden que los plásmidos son un tipo de ADN extracromosomal. Solo lo tienen las bacterias. ¿Los animales sí poseen? No. Animales no tienen plásmidos. ¿Vegetales no tienen centriolos? No tienen centriolos. ¿Animales poseen centriolos? Sí, poseen centriolos. ¿En qué se diferencian los virus de las bacterias? Vamos viendo las que no son. Los virus son heterótrofos, las bacterias ser autótrofas o heterótrofas. Dijimos que los virus no presentan metabolismo, por lo tanto, no cabe la clasificación de heterótrofos o de autótrofos, por lo tanto, es falsa. Los virus presentan irritabilidad cuando están fuera de la célula. Las bacterias presentan metabolismo. Sí, las bacterias presentan metabolismo,
pero los virus no tienen irritabilidad. ¿Ya? ¿Ok? D. Los virus tienen capacidad homeostática. No tienen capacidad homeostática. Chao, homeostasis. Las bacterias dependen del ambiente. Sí, todos los individuos dependemos del ambiente. Es una diferencia entre virus y bacterias. Y ahí está. Los virus son aeróbicos. Las bacterias pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Los virus tampoco tienen respiración. Por lo tanto, no cabe el concepto de aeróbico anaeróbico. Las bacterias pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. ¿Los virus se pueden multiplicar dentro de una célula vegetal? Sí, se pueden multiplicar. Pueden afectar vegetales, bacterias, hongos, animales, todas las células. Las bacterias se dividen por fisión binaria. Sí, se dividen por fisión binaria. ¿Ok? Profe, La página. profe, Sí, profe. dime. Disculpe, tenía una duda sobre el test de ensayo que nos hizo, sobre una El pregunta. test formativo, ¿ya? Sí, es que la primera que Sí. decía diferencia sobre el ciclo lítico y lisogénico, no sabía, por ejemplo, si se refería a que uno hacía algo y el otro no, como que daba como características, pero no sé cómo especificaba a cuál se refería. A ver, dame un segundo. ¿Qué diferencia principalmente al ciclo lítico del ciclo lisogénico? Esa era la pregunta del formativo. Sí, Diferencia. La bacteria mantiene su integridad lítico, lisogénico, en el lítico, por porque esto va en ejemplo, relación al lítico. claro, ¿Eh? eso no entendía como a cuál se referían, las características de las alternativas, a qué ciclo Claro. Tienes refería. que pensarlo en el lítico. ¿Qué diferencia Ya, principalmente el lítico del lisogénico? Por tanto, hay ya, que fijarse características del lítico. La ya. bacteria, a ver, les voy a preguntar a todos. ¿La bacteria mantiene su integridad en el lítico? No, No. ¿El virus queda atenuado en el ADN bacteriano? no, Tampoco. ¿Las cápsides incorporan ADN bacteriano? no, Tampoco. ¿El ADN viral se multiplica cuando se divide la bacteria? tampoco. Tampoco. ¿Se forman miles de virus que rompen la bacteria? Sí. Es así. Esa es la correcta. ¿Ya? Sí, sí, tenía esa duda Esta, de cómo estaba planteado nomás el ejercicio. claro. Había que fijarse en características del lítico, que lo Gracias. diferencian del lisogénico. Ya, chicos, estamos muy bien. Tanto llanto y frustración ahí, don José Espinosa está tirando vapor por la nariz. Profe, dice Bárbara. ¿Qué le pasó, Bárbara? Cuénteme. ¿Cuál es tu duda, Bárbara? ¿No hay dudas? ¿Me da permiso para ir? Pero ¿cómo tanto? Ya. Después recuperan. Después recuperan su nota si es que les fue más o menos. Ya, chicos, a ver, tenemos que ver empezar la materia de la unidad 2. ¿Ya? La escala de los test. La escala de los test son 60%. ¿Ya? Si tenía 10 puntos, por lo tanto, con 6 puntos son 4. ¿Ya? Todas las evaluaciones tienen un nivel de exigencia del 60%. No olvidar. ¿Qué mandó el grupo, Bárbara? A ver, chiquillos. Ya. Entonces, recordemos que la próxima semana tenemos nuestro Solemne 1. Recuerden que evaluamos toda la materia de la unidad 1 más la materia de la unidad 2 hasta polisacáridos inclusive. Por lo tanto, todavía nos queda materia que visualizar, que estudiar. Bien, vamos entonces a iniciar la unidad 2, que es composición química de la célula, y nos vamos a centrar específicamente, dada la hora, yo creo que solamente vamos a alcanzar a hablar de agua y sales minerales, ya lo terminamos mañana, dado que es más breve. Partamos entonces con la primera diapositiva, la cual dice de qué estamos hechos los seres vivos. Mire, en esta diapositiva tenemos una comparación de la composición química de una bacteria, la composición química de una célula humana promedio.
¿qué podemos constatar en similitud? Los dos tipos de células, ¿ya?, tienen en común están constituidas principalmente por agua. La bacteria tiene un 70% de agua, la célula humana tiene un 75% de agua. En segundo lugar, célula humana, 15% de proteínas, al igual que las bacterias, 15% de proteínas. Somos similares ahí. Pero en tercer lugar, nosotros tenemos los lípidos. Las bacterias tienen, en tercer lugar, los ARN, un 6%. Ahora, fíjense acá en una célula humana que el ADN solamente equivale a un 0,5% de la composición química de la célula. Solamente un 0,5%. Pero en ese 0,5% está la información genética, por ejemplo, para traducir, sintetizar todas las vitaminas que tienen las células. Con las proteínas, la célula funciona. Las proteínas son las que hacen el trabajo dentro de las células, son las abejas obreras, ¿ya? Las proteínas tienen capacidad catalítica, tienen función de transporte, función inmunológica, función estructural, etc. Son prácticamente ellas las que hacen todo el trabajo dentro de la célula, ¿ya? Ahora, como ustedes saben bastante química, son bachequímicos, saben que tenemos alrededor de, en total, ¿cuántos elementos hay? 117, 118, capaz que tengamos 120 ya, no recuerdo bien. Hay alrededor de 118 elementos. De los 118 elementos, algunos muy reducidos en cantidad son constituyentes de los seres vivos. A esos elementos que forman parte de los seres vivos, ¿cómo los llamamos? Los llamamos bioelementos. Agregamos el prefijo bio, ¿ya? Ahora, los bioelementos los vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad que conforman a los seres vivos. Los primarios son los que están en mayor cantidad dentro de los seres vivos. Prácticamente somos 100% bioelementos primarios. Dice 99% de la masa de las células son bioelementos primarios. ¿Cuáles tenemos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un poquito menos de fósforo y azufre. O sea, CHOMS, bioelementos primarios. Los secundarios están en menor cantidad, 5%, 8%, incluso algunos con menos del 0,1%. Los vamos a encontrar principalmente en forma de cationes y aniones, por ejemplo, el sodio, el litio, el calcio, los que están acá. Y en cantidades muy reducidas, menores a 0,1%, 0,05% algunos, encontramos los oligoelementos, como el yodo, el manganeso, el cobalto, entre otros. El selenio, el vanadio, el zinc, también son oligoelementos. Tienen, por ejemplo, función reguladora, ¿ya? Tienen función como cofactores enzimáticos. No los encontramos en todos los seres vivos, en algunos grupos de seres vivos. En cambio, los primarios los encontramos en todos los seres vivos, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los bioelementos? Los bioelementos se van a combinar a través de enlaces químicos de cualquier tipo, covalente, iónico, etc., y van a conformar las biomoléculas. Las biomoléculas son, como lo dice, moléculas constituyentes de los seres vivos, y las vamos a separar o clasificar en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas, ¿ya? Primarios, sí, y los secundarios también, faltó decir los secundarios, sí. Ahora, las inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. ¿Por qué son inorgánicas? Bueno, son de naturaleza química muy simple, sencilla, y además de encontrarlos en los seres vivos, también los encontramos en el medio inerte, en lo que no está vivo, en el suelo, en las rocas, ¿ya? Y las biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Son macromoléculas formadas principalmente por cadenas hidrocarbonadas. Actualmente
Actualmente son los seres vivos los encargados de sintetizar las biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, los lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos se sintetizan dentro de las células, ¿ya? Pero hace 4.000, 3.000 millones de años atrás, las moléculas orgánicas no fueron sintetizadas por los seres vivos. Fueron sintetizadas a través de síntesis prebiótica. ¿Ya? Ok. Bien. Nos vamos a centrar entonces ahora en adelante. Vamos a partir con las biomoléculas inorgánicas. En primer lugar, el agua. Después vamos a hablar de las sales minerales. Y después vamos a continuar con cada tipo de biomolécula orgánica, yendo por los lípidos y terminando con las proteínas. Bien, con respecto al agua, algo muy simple que uno aprendió en la básica. El agua obviamente es H2O. Está formado por dos átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un solo átomo de oxígeno. Aquí tenemos en el centro el átomo de oxígeno, el cual en su último orbital, en el segundo orbital, ustedes pueden visualizar que aquí hay un electrón del átomo de oxígeno que está unido covalentemente al electrón del átomo de hidrógeno. Acá lo mismo. Ese electrón del oxígeno está unido covalentemente al electrón del átomo de hidrógeno. ¿Ya? Pero en el último orbital, el oxígeno tiene dos pares de electrones no apareados que no conforman enlace. Eso establece una característica propia de la molécula de agua. El hecho de que el oxígeno tenga dos pares de electrones no apareados va a significar que esta zona donde está el oxígeno sea una zona que tenga una carga parcial negativa. Y donde están los hidrógenos, el agua va a tener una zona parcial positiva. Esto me va a indicar que la molécula de agua es polar. Va a funcionar como un dipolo. Va a tener una zona negativa y otra zona positiva. Esto marca prácticamente todas las propiedades físico-químicas del agua. El hecho de que el agua sea polar por el hecho de que tenga una zona parcial negativa y dos zonas parciales positivas. Bien, la molécula de agua es polar, pero eléctricamente es neutra. ¿Ya? Si sumamos las cargas, va a ser neutra. Pero va a tener una zona negativa, aquí lo tenemos, y dos zonas positivas que me van a representar el átomo de hidrógeno. En el esquema tengo que la esfera roja me representa el oxígeno y las dos esferas de color celeste me representan los átomos de hidrógeno. Ya. ¿Qué tiene de particular el hecho de que el agua sea polar? Las moléculas de agua pueden establecer una interacción que se llama puente hidrógeno entre moléculas de agua. Me explico. Prestar atención en esta molécula de agua que está en el centro. Cada hidrógeno de esa molécula de agua que está en el centro puede establecer un puente hidrógeno con el oxígeno de otra molécula de agua. Por lo tanto, ahí y ahí hay otro. Por su parte, el oxígeno de cada molécula de agua puede establecer dos puentes de hidrógeno, uno con un hidrógeno de otra molécula de agua y el otro, par de electrones no apareados, pueden establecer puente de hidrógeno con un hidrógeno de otra molécula de agua. Si yo les preguntara, una sola molécula de agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede establecer con moléculas de agua que están alrededor? ¿Sí? 3, Javiera 4, José Pinoza dice 2, Benja dice 2. Escuchen bien la pregunta. Cada molécula de agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede establecer con otras moléculas de agua que están alrededor?
Exacto. 4 puentes de hidrógeno. 4. El oxígeno de cada molécula de agua, solo el oxígeno puede establecer 2 puentes de hidrógeno. Y cada hidrógeno de una molécula de agua puede establecer un puente de hidrógeno con el oxígeno de otra molécula de agua. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esto es extremadamente importante. Los puentes de hidrógeno que puede establecer una molécula de agua con las moléculas de agua que están alrededor. Esta otra molécula de agua también puede establecer 4 puentes de hidrógeno con moléculas de agua alrededor. Esto es lo mismo. Y todas van a estar unidas por puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pueden hacer esto? ¿Por qué se pueden unir a través de puentes de hidrógeno? No interactúan los electrones, no es un enlace covalente. Por la EN, ¿qué es la EN, José Espinosa? Me pillaste ahí, no sé qué es EN. Ah, perfecto, por la electronegatividad, exacto. ¿Ya? El hecho de que el agua pueda establecer puentes de hidrógeno es porque el agua es polar, funciona como un dipolo. Tiene una zona parcial positiva, representada por los hidrógenos, y una zona paral negativa, representada por el oxígeno, porque el oxígeno tiene 2 pares de electrones que no están apareados. ¿Ya? Este simple hecho determina prácticamente todas las propiedades físico-químicas del agua, y por lo tanto, para cada propiedad físico-química del agua, hay funciones biológicas asociadas. Bien. Sigamos. Lo que vamos a analizar ahora son las distintas propiedades físico-químicas del agua, y para cada propiedad físico-química del agua vamos a ir analizando funciones biológicas asociadas. Por lo tanto, cuando estudien esto para el solemne de la próxima semana, ustedes tienen que entender la propiedad físico-química del agua y la función biológica que determina esa propiedad. Cuando hablo de función biológica me estoy refiriendo a función en los seres vivos, obviamente. Ya. Primero, debido a que el agua, las moléculas de agua, están muy cohesionadas entre sí, muy agrupadas, muy unidas, muy juntas, eso hace que las moléculas de agua tengan una gran fuerza de cohesión. Primera propiedad físico-química, gran fuerza de adhesión. Las moléculas de aguas están muy juntas, producto de su polaridad, de que establecen puentes de hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son las funciones asociadas a la cohesión de las moléculas de agua? El agua va a determinar que las células tengan un volumen específico. Por ejemplo, estos protozoos que están acá, que son acuáticos, dentro de ellos van a tener un volumen específico, ¿ya? Este volumen le va a dar cierta consistencia a los protozoos, ¿ya? Le van a dar una forma, le van a dar cierta estructura morfológica, y por lo tanto el protozoo puede tener un metabolismo adecuado, porque el agua le mantiene un volumen y una forma específica. En la célula vegetal, el hecho de que las moléculas de agua estén cohesionadas va a determinar la presión interna de la molécula de la célula vegetal. Esta presión de la célula vegetal se llama turgencia o presión de turgencia, que básicamente la ejerce la vacuola en la pared de la célula vegetal. En el caso de una lombriz, un gusano, un invertebrado, no tiene esqueleto, no tiene columna vertebral, la lombriz va a mantener su forma, ¿cierto? Su forma de gusano, su forma de lombriz. El agua va a permitir que sea un esclerostático. El agua le va a dar la forma y le va a dar un sostén mecánico a la lombriz. Además que le va a servir de protección porque va a mantener su forma como una unidad específica.
Y en el caso de, por ejemplo, las articulaciones, el líquido que lubrica las articulaciones por el hecho de que está constituido principalmente por agua, en este caso va a servir de amortiguación, ¿ya? En el caso de las células en general, la alta cohesión de las moléculas de agua va a impedir deformaciones del citoplasma. Aparte de dar volumen, aparte de dar forma, el agua va a servir como un esqueleto hidrostático celular. La turgencia, y sí, es la presión interna que tiene la célula vegetal. La turgencia está dado por la presión que ejerce la vacuola sobre la pared celular. ¿Ya? Entonces, recordar que todas estas funciones que están aquí están determinadas por la gran fuerza de cohesión entre las moléculas de agua. ¿Y por qué están cohesionadas? Porque cada molécula de agua puede establecer 4 puentes de hidrógeno con moléculas de agua que están alrededor. Bien, continuamos. Segunda propiedad físico-química del agua, elevado calor específico. Miren qué interesante es esto. El agua tiene la propiedad de que para que aumente la temperatura de cierta cantidad de agua, puede ser 1 gramo de agua, 1 kilo de agua, 5 kilos de agua, a ese volumen de agua hay que incorporar bastante energía, bastante calor, ¿ya? El agua absorbe calor cuando se rompen los puentes de hidrógeno que las mantienen cohesionadas. Por esta propiedad de establecer puentes de hidrógeno, repito, el agua puede absorber bastante calor y aumentar ligeramente su temperatura. ¿Cuáles son las funciones directamente asociadas? Amortiguador térmico. El agua sirve para mantener la temperatura de los seres vivos, a pesar de que en el ambiente tengamos temperaturas extremas. Por ejemplo, el osito polar que está acá puede mantener su temperatura corporal, supongamos que tenga una temperatura rango parecido al humano, 36-37 grados, y si afuera hay menos 10 grados, menos 20 grados, él va a mantener su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque el agua retiene o mantiene el calor. ¿Por qué? Gracias a que está cohesionada por enlaces puente hidrógeno. Tendría que empezar a disminuir mucho la temperatura externa para que ahora él comenzara a perder calor, ¿ya? Y se empezara a enfriar. El agua tiende a mantener su temperatura corporal. En el caso de la serpiente, que está aquí en un clima desértico o semidesértico, la serpiente también mantiene su temperatura corporal, a pesar de que en el ambiente pueden haber 40, 45 grados, 50 grados, ella mantiene una temperatura corporal adecuada, más baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua retiene el calor. Ahora, ¿cómo aumentaría su temperatura? Si es que sigue aumentando la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental aumenta a 70, 80 grados Celsius, es harto, ahora ella va a empezar a aumentar lentamente su temperatura, porque el agua absorbe mucho calor y va a aumentar ligeramente su temperatura. Elevado calor específico del agua. Función: amortiguador térmico. Mantiene la temperatura interna de los seres vivos. Tercer tipo de propiedad físico-química. Hasta las 4. Bien, me quedan 13 minutos. Elevado calor de vaporización. Se parece al anterior, pero tiene una diferencia. Cuando el agua pasa del estado líquido al estado de vapor, las moléculas se separan, ¿ya? Se rompen los puentes de hidrógeno y el agua pasa al estado gaseoso. Para realizar eso, hay que incluir una gran cantidad de energía, ¿ya? Por ejemplo, cuando hervimos el agua en el hervidor tiene que aportar mucha energía calórica para que esa agua alcance los 100 grados Celsius
comience a huir y pasa del estado líquido al estado de vapor. Tiene que entregar mucha energía al agua para que se rompa el puente de hidrógeno y se separen las moléculas de agua. Ahora, ¿cuál es la función asociada directamente a esta elevada calor de vaporización? Un termorregulador biológico. ¿Por qué? Pensemos, si ustedes están haciendo un ejercicio intenso, van a comenzar a transpirar, ¿ya? Van a empezar a sudar, va a quedar una película de sudor en la piel, en los brazos, en el cuerpo, en las piernas, y cuando uno hace un ejercicio intenso, la contracción muscular constante genera mucho calor. Si no sudáramos, ¿qué nos pasaría? Bachibiólogos. Hola. ¿No podríamos regular nuestra temperatura interna? Claro, no podríamos regular, pero ¿qué nos pasaría? No. Empezaría a aumentar nuestra temperatura, ¿cierto? Empezaríamos a aumentar a 36, 37, 38, ¿y qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a evaporar? Tanto como de naturalizar las proteínas, no. Nos vamos a desmayar, nos va a venir un desmayo y ahí vamos a llegar para, digamos, disipar el calor lentamente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para disipar el calor cuando uno hace ejercicio? El sudor. ¿Por qué? Porque el sudor, cuando pasa del estado líquido al estado de vapor, el sudor absorbe bastante calor del cuerpo, ¿ya? Disipa el calor. Por lo tanto, esa agua que es constituyente del sudor pasa del estado líquido al estado de vapor porque absorbe el calor del cuerpo, ¿ya? En ese caso, está regulando nuestra temperatura. Nos está, digamos, defendiendo de un potencial aumento de temperatura. Benzo, tú levantaste la mano. Profe, no me quedó ¿Ya? claro la diferencia entre termorregulador y ¿Ya? amortiguador térmico. El termorregulador es en casos puntuales. En casos puntuales que se ejerza, en este caso, un ejercicio intenso y aumente considerablemente la temperatura dentro del cuerpo, ¿ya? En cambio, el amortiguador térmico es una función constante, ¿ya? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. En el caso de un árbol, si aumenta rápidamente la temperatura en el día, el árbol tiene que disipar calor para que no producir un daño metabólico. ¿Cómo va a utilizar o cómo va a disipar calor el árbol? Va a empezar a transpirar, casi igual que nosotros. Va a empezar a absorber agua desde la tierra, el agua va a pasar por el tronco, la rama, el agua va a ir absorbiendo ese calor, producto del aumento de temperatura ambiental, y el agüita va a pasar del estado líquido al estado de vapor en las hojas. Cuando cambia de estado de líquido a vapor, para que ocurra eso, tiene que absorber mucho calor. ¿Y de dónde lo absorbe? De las hojas de ramas. Lo mismo que ocurre en el caso de una persona. Cuando el agua pasa del líquido a vapor, absorbe el calor del cuerpo. Pero en el ejemplo de amortiguador térmico, nos estamos refiriendo a una función constante que tiene el agua dentro de los seres vivos. El hecho de mantener la temperatura independiente, ¿ya?, de los cambios ambientales dentro de cierto rango. ¿Ya? No sé si te queda más claro. ¿Sí? ¿No? ¿Benzo? Ajá, dice Benzo. ¿Sí? Ya. Ok. Sigamos. ¿Pero es? Ya. Número 4. Muy importante. Dice elevada constante dieléctrica. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la polaridad de la molécula de agua. El agua puede disolver otras sustancias, puede disolver sales, ya puede disolver macromoléculas que tengan grupos polares cargados. Si uno coloca sal en agua, sabemos que el agua se disuelve. ¿Y por qué se disuelve la sal?
¿Tendrá que ver la polaridad de la molécula de agua como función de disolvente o solvente universal? Mire, aquí tenemos en color amarillo una esfera que me representa el cloro de sal, cloruro de sodio, y el círculo celeste, el sodio. Cuando echamos sal en agua, recordemos que los hidrógenos son positivos. Los hidrógenos, aquí tenemos los hidrógenos de la molécula de agua, todos los hidrógenos se van a unir con el cloro del cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloro es negativo. Y el oxígeno, que es negativo, se va a unir con él. En el centro tengo sodio. Ese positivo me está indicando que es el sodio. Por lo tanto, las moléculas de agua se unen con fuerza tanto al sodio como al cloro y los separan. Separan la unión entre el sodio y el cloro. Por lo tanto, tienen la capacidad de disolver sales, producto de la alta polaridad que tiene la molécula de agua. ¿Y por qué es producto de la polaridad? Por tener una zona parcial positiva y otra zona parcial negativa. ¿Ya? Volvemos casi a lo mismo. Ahora, aparte de esta función de disolver sales o otras sustancias que presenten carga, el agua sirve para transporte de sustancias. ¿Por qué? Pensemos en la sangre. ¿La sangre transportará sustancias disueltas? Sí, pues, transporta una gran cantidad de sustancias en solución. Transporta iones, ¿ya? Sales en solución, nutrientes, todo va en solución. Por lo tanto, en esa sangre que se mueve a través de las venas, de las arterias, de los capilares, el agua cumple también una función, la sangre cumple una función de transporte de sustancias. Lo mismo ocurre en las plantas, ¿cierto? Aquí tenemos una planta, cuando el agua asciende por la planta, el agua no va sola, el agua lleva sales disueltas. Esas sales disueltas se ocupan para el metabolismo de la planta. Y por otra parte, mirar que la parte interna de la célula, el citosol, es principalmente agua. Va a constituir un medio para que ocurran una gran cantidad de reacciones bioquímicas propias del metabolismo de la célula. Además, la propia molécula de agua, H2O, puede participar como metabolito en reacciones bioquímicas. Por lo tanto, el hecho de tener una elevada constante dieléctrica es una de las propiedades fisicoquímicas más importantes, una de las más importantes, para mantener la vida celular. ¿Ya? Disolvente, disuelve sales, transporte de sustancias, medio para la ocurrencia de reacciones químicas e incluso la misma agua participa como metabolito directo en las reacciones bioquímicas. Bien, veamos la última propiedad físico-química. Mañana terminamos. Gran fuerza de adhesión. Sabemos que las moléculas de agua están altamente cohesionadas por fuente de hidrógeno, pero las moléculas de agua también pueden formar, ¿ya? Puente de hidrógeno con otras moléculas polares que no son agua. Esta unión de hidrógeno con otras moléculas polares se denomina adhesión. Las moléculas de agua se adhieren a otras moléculas polares mediante puente de hidrógeno. Un ejemplo es cuando uno coloca una varilla, un capilar de vidrio, en un vaso con agua. ¿Qué sucede? Podemos observar que el agua asciende por el capilar, pongámosle que ascienda hasta ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Porque las moléculas de agua se adhieren a las moléculas que están en el capilar, las moléculas del vidrio. ¿Ya? Aquí se va a generar una fuerza de adhesión
molécula agua, molécula vidrio. Por lo tanto, cada molécula de agua se adhiere a las paredes del capilar y cada molécula de agua está cohesionada con las otras moléculas de agua que están más atrás. Cuando se adhieren una, dos o tres, se genera un impulso, una fuerza que lleva toda la columna de agua hacia la parte superior del capilar. ¿Ya? Bien. Función directa asociada. Dice ascenso de la savia bruta por el xilema de las plantas. El xilema es el tejido conductor de las plantas. ¿Ya? Piensen ustedes, cuando ustedes echan agua a la planta que tienen en la casa, en el living, al macetero, lo que asciende por los vasos conductores no es solamente agua, son nutrientes que van en solución. Para que eso llegue a la parte superior, a las hojas de más arriba, las moléculas de agua se tienen que adherir a las paredes de los vasos para ascender a través de los vasos conductores de la planta. En el caso de la sangre, podríamos decir que está participando también la gran fuerza de adhesión. ¿Qué creen ustedes? Benzo dice que no. A ver, ¿por qué no, Benzo? La sangre se bombea, ya. Buena observación. Otra opinión. Otra opinión. Eso tiene que ver con la constante dieléctrica. Claro, si pensamos en que el agua transporta solutos, tiene que ver con la constante dieléctrica. Pero ¿creen ustedes que el agua también se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos? La sangre, perdón. Tendrá cierta capacidad de adhesión. A pesar de que se está bombeando, el agua tiene esa capacidad de adhesión, ¿ya? Si tenemos en las paredes moléculas, por ejemplo, oligosacáridos, qué sé yo, lípidos, están en las paredes de los vasos sanguíneos y están cargados, las moléculas de agua se tienden a unir. También participa la adhesión, ¿ya? Bien, repasemos entonces las propiedades físico-químicas del agua que estábamos analizando. Vimos cohesión, ¿qué más vimos? Elevado calor específico. ¿Qué más vimos? Valor de paz, no fue la palabra. Transpiración. Vimos constante dieléctrica y fuerza de adhesión. Importante, chiquillos, que entiendan la propiedad físico-química y la función biológica asociada a esa propiedad físico-química en particular. ¿Ya? Hay algunas funciones donde están participando dos propiedades físico-químicas del agua. Ojo, presten atención a eso. Y hay otras funciones donde podemos asociarlo directamente a una propiedad físico-química. Ahí vayan viendo cuál es cuál. ¿Ok? Bien. Claro, en el caso de que se te moje una pieza de ropa y vemos que sube el agua, claro, ahí se produce una adhesión de las moléculas de agua a las moléculas de la tela. ¿Ya? Ok. Ya, chicos, estamos por hoy. ¿Qué más me queda? La tensión superficial es otra propiedad físico-química del agua, ¿cierto? El hecho de formar estas películas sobre la superficie del agua, una película de moléculas de agua un poquito más juntas, más cohesionadas, eso es lo que se llama tensión superficial, ¿ya? Eso viene después, eso lo vamos a tener que retomar mañana. Ahí viene, ¿ya? Aquí va a ser el solemne es en el horario de clase, ¿ya? En el mismo horario de clase. Ya, chicos, nos vemos entonces mañana a las 11 de la mañana, cuídense.
Hasta mañana. No olvidar estudiar, bach. Cuídense. Chao, chao.